Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos a esta plática de budismo libre, a estas sesiones de compartir el Dharma los miércoles. Un miércoles de cada mes estaremos con ustedes en esta situación de las enseñanzas. En un momento más, después de dar esta introducción, voy a compartir con ustedes en el chat un texto para que ustedes revisen en la parte del chat y lo puedan bajar. En un momento más se los comparto. Ahorita lo que vamos a compartir con ustedes es nuestra página de Budismo Libre, sobre todo para nuestras actividades, para estas actividades que están ya en puerta. Este curso intensivo presencial que va a ser aquí en la Ciudad de México el sábado 7 y domingo 8 de junio. Y el tema van a ser los 7 pasos para la paz interna. Este curso presencial lo va a impartir nuestro maestro Kalamasada y va a estar acompañado por nuestra Dharmana Priya. Eh, Aquí está la dirección del centro en Tacarana, que es Durango 73, en la colonia Roma. Está muy bien conectado y bueno, pues aquí los esperamos para este curso. Para el mes de julio vamos a tener otro curso intensivo presencial en Cholula, Puebla, el sábado 12 y domingo 13 de julio. El tema va a ser superando las adversidades, las 37 prácticas del Bodhisattva. Lo imparte nuestro maestro Kalamasada y lo está acompañando la maestra Nahayani. El lugar es Casa Maite en Cholula, Puebla. Y bueno, aquí hay en la parte izquierda algunas fotografías de este centro que ya ha sido, pues, lugar para varias conferencias, pláticas y cursos. Muy cercano aquí en Cholula, Puebla. Y bien, pues vamos a dar inicio a esta plática. Agradecemos mucho a quienes están siguiendo las actividades de budismo libre y a quienes recién se integran, también siéntanse cordialmente bienvenidos e invitados a estas charlas. Adelante, maestro. Muchas gracias por la presentación, Pema. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas. Veo muchas caras nuevas y muchas caras ya muy conocidas. Bienvenidos todos y todas. Hoy, como todos los miércoles de cada mes, vamos a tener una charla. Recuerden que estas son conferencias mensuales gratuitas una vez al mes y se les comunica a veces por WhatsApp y a veces por correo y se les manda la liga respectiva. Y hoy vamos a ver, estamos haciendo estas conferencias una vez al mes con base, oiga, en unos momentos más la hermana Pema se los va a mandar con base a este documento. Déjenme ver si se puede ver, no se ve. Pero es un documento que se llama los 18 Sutras y Sastras que manejamos en Budismo Libre. Y este es el documento precisamente que hemos estado viendo desde enero. Estamos viendo sutra por sutra. Ahorita se los vamos a mandar. Yo les recomiendo mucho que lo impriman y lo puedan ir leyendo. Ahorita vamos ya, pues prácticamente, vamos ya en el Sutra 6, que es el que vamos a ver, que se llama El discurso de un hombre de mente noble, el Sutra del Bodhisattva. O sea, vamos a hablar del concepto de Bodhisattva, ¿no? Que es un concepto que la mayoría de ustedes ya han escuchado, o que si es su primera vez que lo escuchan, vamos a tratar de explicarlo qué es este concepto. Entonces, en unos minutitos más, ya que estén todas las personas en el Zoom,
se los vamos a mandar. Agarren ustedes ahí de los mensajes el texto, lo ponen en su celular o en su computadora, y yo les recomiendo que lo impriman y lo engargolen, y ahí nos vamos a ir todo el año. Vamos a ir viendo cada uno de esos sutras, uno por mes. Está compartido, maestro, ya está compartido. Vayan a la parte del chat y pueden descargar. Ya está compartido ahí van ahí en la parte del chat y lo descargan ahí en su... Pues muy bien. De nuevo, bienvenidos a Budismo Libre, todos los conocidos y los nuevos integrantes de esta plática. Pues vamos a hablar un poco de los arquetipos o de las figuras que a través de la historia se han desarrollado en lo que llamamos en Occidente el budismo, y que en Oriente se llama el Buda Dharma. Y hasta hoy en día, después de 2500 años, podemos nosotros pensar o definir que el budismo tiene muchos caminos, aunque tiene un solo puerto. El budismo no es, recuerden ustedes que el budismo no está estructurado como un dogma, no está estructurado como una religión de fe, sino que es más bien una visión de vida que podríamos decir que aglutina los niveles niveles de una psicología, una filosofía y podríamos decir una religión. Son podríamos decir, los tres niveles en que se maneja el budismo, ¿no? En las diferentes escuelas budistas. Y en este sentido podemos nosotros pensar que hay varios caminos en el budismo. Y al ver varios caminos en el budismo, hay varios arquetipos o varias figuras que son motivación para nosotros, que son un ejemplo para nosotros de dónde queremos dirigir nuestras energías espirituales, dónde queremos dirigir nuestras lecturas, nuestras prácticas, nuestras oraciones, nuestra devoción, nuestros razonamientos. Necesitamos tener, cuando uno inicia un camino espiritual, necesitamos tener el mapa lo más claro posible, porque nuestra vida es una vida muy corta. Nosotros somos seres mortales y podemos dejar de vivir en cualquier momento. Y en estos términos no es muy razonable perder el tiempo. Perder el tiempo andando en una escuela acá, andando en la escuela allá, y ahora me voy para acá, y ahora regreso acá, y hacemos mezclas, y vamos a un curso allá, y vamos a otro curso para acá, y andamos en varios movimientos, y andamos en varias... No vamos a vivir 200 años para andar así, ni 300. Vamos a vivir bien, o 75, 80 años, de los cuales ya más de la mitad no los consumimos. Y de los cuales lo que nos quedan, vamos a dormirnos cada 24 horas, unos 8, 10 horas. Después, si estás trabajando, trabajas otras 8 o 10 horas. Total que te van a quedar para tu crecimiento espiritual, si te va bien, 1 o 2 horas diarias y no más. Entonces no tenemos la posibilidad de perder el tiempo. Por eso una de las ideas básicas del budismo es estar constantemente recordándonos lo que llamamos la impermanencia. De nosotros mismos tener plena conciencia de que somos seres impermanentes y que no tenemos mucho tiempo para andar experimentando o andar dudando. Está bien experimentar, está bien dudar, pero hasta un cierto límite. Y entonces si uno conecta con el budismo como una filosofía de vida, lo que te va a dar cuenta es que hay muchos mapas, hay muchos caminos por recorrer. Y cada uno de nosotros tenemos que tener un cierto nivel de conocimiento de esos caminos para ser lo más eficiente y ser lo más pronto posible
recorrer esos caminos o esos mapas. Y tradicionalmente les decía, se habla de 6 arquetipos, o 6, para no hablar así tan académicamente, o 6 modelos de personalidades que deseamos nosotros que sean guías de nuestras energías. O sea, dado que nuestras energías son limitadas, tu tiempo es limitado, tu energía es limitada, tus respiraciones son limitadas, tu capacidad de atención es limitada, necesitamos concentrarnos muy bien. ¿Cuál figura es la que más nos puede cuadrar en este a veces complejo mundo de la budeidad? Voy a comenzar de lo más sencillo, no de lo más sencillo, de lo más antiguo a lo más moderno. La primera figura que aparece en la práctica budista son los famosos bhikkhus o bhikkhunis para la mujer, que son los que aparecen en primera instancia con Siddhartha Gautama, el Buda. Ellos son los primeros personas que el mismo Buda ordena, y a estas personas ordenadas por el mismo Siddhartha Gautama, el Buda, se les pone el nombre de bhikkhunis cuando son hombres, o bhikkhunis cuando son mujeres. Y podríamos decir que allí inicia la configuración de los arquetipos del budismo, con los bhikkhunis y las bhikkhunis. Y en este sentido es la tradición que más ha arropado este arquetipo de los bhikkhunis son los theravadistas, o lo que se llama la tradición de los antiguos. Después vienen dos arquetipos que algunos de ustedes se van a identificar seguramente con algunos de ellos. El segundo arquetipo el segundo arquetipo de las figuras, podríamos decir motivacionales, que construimos en el budismo, son los oyentes. Este concepto de los oyentes, seguramente algunos de ustedes se van a identificar, es las personas que acostumbran conectar con el budismo, conectar con el dharma, simplemente escuchando. No somos personas muy adeptas a la lectura, a la discusión, a la reflexión. No, hay muchas personas, y nosotros lo vemos mucho en nuestros cursos y en nuestros retiros, que solo gustan de escuchar, que su mecanismo de conectarse con las verdades budistas es la escucha. Y es muy válido, ¿eh? No todo mundo tiene que tener las configuraciones que provee la tradición budista de escuchar, de estudiar, reflexionar, de practicar. Pues esta es la configuración más complicada, ¿no? Esta segunda figura es la figura que a mí se me hace muy hermosa, muy atinada. Es la figura de yo escucho, yo solamente escucho. No discuto, no pongo en duda, no me complico la vida, yo escucho, y es toda mi tarea que yo hago en esta práctica espiritual, ser el escucha. Y son personas muy sociables, son personas muy adaptables, son personas muy abiertas, ¿no? Porque su intención es la escucha. No es una intención de análisis, de reflexión profunda, ni andar discutiendo, es una figura que en el budismo ustedes van a encontrar muchas figuras que les llamamos dakatos o dakinis, y son figuras que a veces están en este mudra. Este mudra, cuando ustedes ven una figura budista que está en este mudra, está representando a esta figura de los que escuchamos, solamente escuchamos. Entonces, si tú en algún momento en tu vida has sido una escucha, o en estos momentos usted es una escucha, no caigas en provocaciones y no caigas en sentimientos de culpa, de que yo nomás escucho y yo quisiera opinar y quisiera reflexionar. Si no te gusta hacer eso, el solo estar en el modelo de la escucha es un modelo validado por la práctica del budismo. La tercera figura
que también algunos de ustedes se podrá identificar, es la figura que le llamamos el solitario. En esta figura encontramos a una persona que es un poquito contrario al escucha. El escucha es muy extrovertido, es una persona muy sociable, ¿no? Fácil de llevar, podríamos llevar, ¿no? Todos tenemos amigos o amigas o parientes. Y es, wow, qué fácil es llevarse bien con este cuate, ¿no? Con esta persona. Una persona no problemática, flexible, se adapta bien a las circunstancias. Esta tercera figura, la figura del solitario, es una figura un poco más complicada. Son personas que no les gusta la sociabilidad y son personas cuyo carácter es estar en introspección, muy hacia adentro de ellos, intervención, donde intervienen solamente en ellos. Son personas que se aíslan mucho de la vida social. No quiero configurar así una persona gruñona y celosa y codiciosa que está ahí encerrada en su casa para no gastar, no, no. Son personas, podríamos decir, suavemente solitarias. Ustedes saben, muchos de ustedes han estado con nosotros cuando hablamos de la soledad, que nosotros acostumbramos a hablar de dos tipos de soledades. Una soledad que le llamamos la soledad consciente, virtuosa, y la soledad sufriente, la soledad aislante. Este tercer arquetipo de las personas solas que practican el budismo, que practican el dharma, son de una soledad consciente. Son personas que toman la decisión de separarse mucho de su vida social, de separarse a veces de sus familias, de separarse a veces de sus amigos, y procuran, son muchas personas que nos visitan en nuestros retiros, se les ve este carácter. Son personas que tienden a sentarse solas a comer, son personas que sí cumplen el voto del silencio. Ellos sí van y se callan y están en su habitación y procuran no estar mucho contacto con la gente. Hay personas que se sienten aisladas, ¿no? Que se siente uno que están aisladas. Si tú tienes o has tenido esta configuración, tampoco te preocupes. Son configuraciones muy aceptables en la práctica budista. En esta práctica, en este tercer arquetipo, las personas solas de esta naturaleza son personas muy valiosas. Nosotros tenemos grandes historias de grandes santos que han tenido esta como Milarepa, que fue una persona que vivió muchos años solo. El mismo Tsongkhapa, que es uno de los grandes maestros del siglo XIV del budismo tibetano, cumplieron retiros de 7, 8, 9 años en soledad. ¿No? La gran parte de los grandes maestros en el budismo han sido practicantes de esta soledad, de esta línea de la soledad, de irse. No se diga también en el budismo theravadista, hay un subescuela que se llama la escuela de los bosques, ¿no? Que precisamente son personas que se van al bosque solas y viven en el bosque solos, ¿no? Para hacer las prácticas meditativas y hacer todas sus prácticas dármicas que son pues. Después viene un cuarto arquetipo que quizá no nos identifiquemos mucho nosotros como occidentales, pero que en Oriente eso es muy común, se llaman los Mahasiddhas. Y el concepto de Mahasiddhas, Maha quiere decir grande y Siddha quiere decir sabio. Los Mahasiddhas son los grandes sabios que en el budismo en general, tanto en el budismo tibetano, en el budismo zen también se dan muchos Mahasiddhas. Son personas, a ver si se los puedo configurar para que se den una idea de qué es lo que estamos hablando. Son personas que en casi todas las sociedades están conceptualizadas como los locos. Son personas que se dejan el pelo largo, la barba, andan en harapos o en túnicas, andan de un lado para otro. Es más, a veces tú puedes ver a homeless
o a teporochos, con esta característica que están ahí sentados y están como contemplando, y uno no sabe qué está pasando en la mente de esa persona. Los mahasidas son, en la literatura clásica del budismo, se le llama los héroes solitarios. Son personas con mucho poder y casi siempre, les voy a dar un ejemplo, no es igual, se los estoy dando para que podamos entendernos. Son como los chamanes. Si tú has conocido chamanes en Veracruz o has conocido chamanes en Sonora o en Sinaloa o aquí en México, para los que son extranjeros, en México hay muchos chamanes, bueno, los hay en Perú, los hay en Brasil, los hay en África, ¿no? El chamán no es una persona muy sociable. El chamán es una persona que vive muy retirado de la sociedad, solamente interviene en la sociedad cuando él se da cuenta que tiene que cumplir ciertas funciones, ciertas tareas o ciertas misiones en esa sociedad. Por ejemplo, cuando hay catástrofes naturales, cuando hay guerras, cuando hay conflictos entre pueblos, entre naciones, entre tribus, entre personas, entre familias. Los chamanes tienen una tarea, estoy hablando de los chamanes positivos, ¿no? De los chamanes blancos que le llamamos nosotros. No estoy hablando de los chamanes negros, obviamente. El Mahasiddha es un tipo de esta naturaleza. Y básicamente el Mahasiddha lo que utiliza es lo que podríamos nosotros llamar las fuerzas cósmicas. Es decir, el Mahasiddha trabaja toda el área de la cosmología y toda el área de la teología budista, que es la energía de la tierra, la energía del agua, la energía del fuego, la energía del tiempo, la energía del espacio, la energía de la conciencia, y manejan todos este tipo de rituales y de costumbrismos muy interesantes que para nosotros los mexicanos que en general estamos aquí en este Zoom, pues no nos es muy extraño. ¿Verdad? Todos hemos estado conectados de una manera u otra con lo que llamamos la magia o lo que llamamos la brujería aquí en México. Y el Mahasiddha tiene mucho tamiz de manejar las energías, de manejar este tipo de prácticas cosmológicas y teológicas y de energías de otros planos, además del plano terrenal que tenemos. Entonces ya tenemos aquí en los bhikkhus, en los bhikkhunis, tenemos al solitario, al oyente, perdón, tenemos al solitario y al Mahasiddha. Ahora sí vienen, podríamos decir, no quiero decir más avanzados, sino un poco más complicados, ¿no? El quinto arquetipo o personajes que nos motivan en nuestra práctica espiritual se llaman arats. En la literatura que traducen tanto en inglés como en español, los arats se traducen como santos. Pero aquí también voy a expandir un poquito lo que es el arat, porque ustedes lo van a encontrar mucho si leen los sutras del Buda. Ahí se habla de los arats. Y si hablan o si leen o estudian libros theravadistas y libros mahayanas, se van a encontrar también mucho con el concepto de los arats. El concepto de arats se traduce, les decía, como el concepto de santo. Pero, híjola, lo que pasa es que cuando uno lo traduce así como santo, pues uno se le viene a la cabeza de un santo, ¿no? Con una argollita acá arriba, y muy puro, y no ese es el concepto. Un arat es así se dice, así se conceptualiza un arat. Un arat es una persona que ha logrado dominar tanto su mente que en esa mente de un arat ya no existe ningún átomo de emociones negativas y ya no existe ningún átomo de pensamientos perturbados o afligidos. Ese es un arat. Por eso de santo pues no cuadra muy bien.
es más bien una persona de mente purificada. Mente purificada donde las emociones afligidas y los pensamientos perturbados ya no tienen condiciones, ya no crean causas para ser producidos. Eh, pero todavía aquí no estamos en una mente iluminada. Podríamos hablar en términos coloquiales, estamos en una mente desintoxicada, podríamos decir. Estamos como en la antesala de la mente de Niroda. Concepto de Niroda es otro concepto que en Arhat entra muy bien, porque Niroda, en términos castellanos, quiere decir liberación. Todos nosotros en nuestras experiencias de vida hemos sido Arhat. Tú en tu vida, en algunos días, y espero que en algunos meses o en algunas horas, o por lo menos en algunos segundos, tu mente, tu mente ha estado completamente libre de emociones perturbadas y de pensamientos afligidos. En ese momento, cuando tú no tienes ninguna emoción afligida y tú no tienes ninguna emoción, ningún pensamiento, perdón, perturbado, ningún pensamiento negativo o destructivo, cuando tu mente está completamente ausente de esas emociones y de esos pensamientos, estás creando la figura de un arato. Estás creando que el mismo Siddhartha Gautama el Buda decía muchísimo, y en muchos de sus sutras vas a encontrar, era uno de los modelos más importantes que el mismo Siddhartha Gautama bendecía y motivaba a las personas a constituirse como un arat, es decir, como una persona donde las emociones destructivas y los pensamientos negativos o dolorosos ya no se presentan en tu mente. Y a esto en el budismo le llamamos persona que adiestra, que está ya completamente su mente adiestrada en la práctica del Dharma. Esto que estamos hablando en este quinto arquetipo es el corazón del Dharma. El corazón del Dharma, si tú andas en el budismo y andas medio ofuscado de tantas cosas que hay, tantas enseñanzas y tantas hipótesis y tantos pensamientos que hay en el budismo, yo te puedo más o menos perfilar a que una buena definición de lo que es la práctica del Dharma es tener una mente ausente de emociones destructivas y ausente de pensamientos afligidos. Es una buena. Aquí estamos son 7, estamos en el quinto, estamos en los Arhat. En los Arhat hay esta excelente, ya estamos aquí, no estoy denigrando los otros 4, pero en el Arhat ya hay un nivel que podríamos nosotros decir, hay un nivel de excelencia, hay un nivel donde la práctica del Dharma ya está profundamente arraigada en el mundo espiritual de esas personas, que podemos llamar nosotros Arhat. Y sí, podemos llamarles un poquito como santos, ¿no? Pero con minúscula, ¿no? Son personas que siguen viviendo la vida, que seguimos sufriendo, que seguimos en los problemas, en los conflictos, en el dolor, en las confusiones, pero ya estas emociones negativas y estos pensamientos malévolos ya no se presentan. Y si se presentan, son atacados con una enorme vacuna, que es la vacuna de la sabiduría. Pum, se puede presentar y el Arhat lo agarra y pum, lo hace desaparecer. Por eso en mucha literatura clásica se dice que los Arhat se traducen también como los que han logrado derrotar al enemigo. Pero aquí el enemigo no es un enemigo externo, no es la persona que te cae mal o que te hizo tanto mal. Aquí el enemigo se llama ego e ignorancia, ¿no? Han logrado derrotar a estos dos enormes enemigos, que es el ego y la ignorancia. Y claro, abajo de estos
enormes enemigos que se llaman egos e ignorancia, pues están los deseos neuróticos, ¿no? Siempre alimentando a ese ego y siempre alimentando a esa ignorancia. Y ese es el concepto del Arat. Es un concepto central, un concepto que ya comienza a constituirse como una síntesis de la sabiduría del Buda Dharma. El sexto arquetipo, el Arhat, por cierto, el Arhat es el que van a ustedes encontrar aquí en el discurso. El discurso es de un hombre de mente noble, el Sutra del Bodhisattva. Es donde van a encontrar ustedes, es como el joven que se va a convertir en el sexto arquetipo de lo que queremos llegar en nuestras vidas. Ese sexto arquetipo es el Bodhisattva, que es el tema central de esta plática. El Bodhisattva es un concepto que no lo manejó Siddhartha Gautama el Buda. Es un concepto que nace allá por el siglo III, siglo II antes de Jesucristo, de Jesús del Nazareno. Un concepto que nace 300 años después de Siddhartha Gautama el Buda. Y surge este concepto porque en el segundo concilio del budismo, en lo que es hoy el norte de la India y es Nepal y Bután, se hizo una reunión unos 300 años después de haber muerto Siddhartha Gautama el Buda, que se llamó el segundo concilio, y en ese concilio hubo un famosísimo conflicto entre budistas. Son conflictos como son entre el budismo, ¿no? No son conflictos así de pleito, son simplemente desacuerdos que son naturales en el ser humano. Hubo el desacuerdo en qué implicaciones tenía el Dharma, practicar el Dharma. Una fracción de ese concilio siguió ubicando el Dharma como un compromiso individual, como una tarea de liberación de mi persona, de mi compromiso con la verdad de las cosas y con la enorme necesidad de yo liberarme y yo ser una persona y yo constituirme como una persona Arhat, por lo menos, ¿no? Y en ese mismo concilio hubo una segunda corriente que podríamos decir hoy en día, ya lo estamos interpretando ya con nuestros conceptos, podríamos decir que fueron los jóvenes y fue una corriente social. Empezó otro grupo muy fuerte de personas decir, hey, está bien que tú seas, que tu práctica sea muy individual, que tu compromiso sea un compromiso contigo mismo, está muy padre eso, pero no te olvides de los demás, no te olvides de los otros seres sintientes. Y aquí en este concilio surge lo que hoy llamamos, en aquel entonces no tenía ese nombre, lo que hoy llamamos los Mahayanas. Maha quiere decir grande y Yanas quiere decir camino. Mahayana quiere decir el gran camino en el budismo. Es gran camino no porque sea grande, no vean así de grande, de grandote. Es camino porque abarca a todos los seres sintientes. Los Mahayanas dicen, bueno, es que está muy bien procurar la liberación de uno mismo, la liberación de mi persona, eso está muy bien. Pero quedarse allí no está bien, porque muchas personas que están a tu alrededor y muchos seres que están más allá de nuestras áreas de vida, nuestras áreas donde nos movemos, miles y miles de personas están sufriendo al igual que tú o están sufriendo mucho más que tú. Y entonces los Mahayanas aquí crean una convocatoria para que el budismo se vuelva una filosofía social. Y esa filosofía social lleva el nombre de Mahayana, el camino de la liberación, no solamente en términos personales, sino también en términos sociales, ¿no? Y a eso se le llamó Mahayana. Y el arquetipo del Mahayana se llama Bodhisattva. ¿Qué es un Bodhisattva? Bueno, este Bodhisattva es una persona cuya intención de vida, cuya motivación de vida es efectivamente lograr la iluminación.
como todos los otros 5 arquetipos. Todos los arquetipos buscan el logro de la iluminación. Pero en este caso del Mahayana, la iluminación no se queda corta, no se queda, podríamos decir, ensartada, no se queda secuestrada por el propio individuo, sino que se dice que el Bodhisattva quiere lograr la iluminación para liberar a todos los seres sintientes del sufrimiento, que es la consigna más poderosa de un Bodhisattva, lograr la liberación de todos los seres sintientes del sufrimiento. Y claro, cuando uno escucha por primera vez esta frase tan aterradora de yo si yo no me libero yo ni de mi sufrimiento, pues menos voy a liberar el sufrimiento, mucho menos a mis vecinos y mucho menos a todos los seres y mucho menos a todos los animalitos y mucho menos a todos los espíritus sabios. En la idea, y aquí me voy a meter un poquito ya más a profundidad, la idea de un bodhisattva se divide, hay varias maneras de clasificar a los bodhisattvas. Yo se lo voy a clasificar en la manera más común que se da en todos los textos. Se habla de 2 tipos de bodhisattva que a su vez van a reflejarse en 2 tipos de bodhicitta. Ahorita vamos a hablar de bodhicitta, pero vamos a estar en bodhisattva. Primero se habla de un bodhisattva aspiracional y después se habla de un bodhisattva real. ¿Qué es esto? Pues es un mecanismo que en el Dharma utilizamos no solamente para nuestros casos, sino para muchos temas, de que primero tenemos que crear la intención. Primero tenemos que crear una motivación. En el budismo no es una visión de vida practicista. Tengan mucho cuidado con esto. No es decir, entonces yo ya mañana me voy a levantar y voy a salvar a los pobres de mi colonia. No es así. O sea, sí procuramos ser prácticos, ¿no? Pero nuestra práctica tiene que estar fundamentada en toda una concepción de nuestras acciones. ¿Por qué es esto? ¿Por qué en el budismo demandamos tanta aspiracionalismo? Hasta tuvimos un presidente que hablaba más del aspiracionismo, ¿no? En el budismo hablamos súper bien de aspirar, porque todas nuestras acciones que hacemos de mente, palabra y cuerpo están motivadas por un deseo, están motivadas por una aspiración. Y si te suena muy fuerte aspiración, pues ponle intención. Y si te complica un poco la intención, ponle una motivación. ¿No? Motivación que puede ser consciente o inconsciente. Pero todas nuestras acciones, tanto de mente, de palabra y cuerpo, están empujadas por motivaciones. El bodhisattva aspiracional es cuando tú conectas con este arquetipo del bodhisattva y dices, esto suena interesante, esto me motiva a mí, lograr la iluminación para ayudar a todos los seres sintientes. Y esta simple intención aspiracional de decir, quiero formarme, quiero que mis sentidos de desarrollo de mi crecimiento espiritual esté enfocada a un bodhisattva, ya es un paso muy importante en nuestra práctica. Es el paso fundamental de comenzar a interiorizar esta imagen del bodhisattva como el puerto donde queremos aterrizar. Y de hecho, los bodhisattvas se dice que la mayoría de ellos no quieren desarrollarse más allá del bodhisattva, porque en el 7º arquetipo de personas dhármicas que nos pueden inspirar para nuestra práctica, pues es el 7º y es el último, se llama Buda, ser Buda. Entonces me regreso al 6º. El bodhisattva quiere lograr ser bodhisattva y se niega, ojo con esto, y se niega a ser Buda y se niega a irse al nirvana porque la promesa de un bodhisattva es que va a estar
en este mundo samsárico hasta que se vacíe totalmente este mundo samsárico de personas sufrientes o de seres sintientes sufrientes. Entonces, la toma de conciencia de un bodhisattva, es decir, yo no aspiro al nirvana, yo no aspiro a ser un Buda, aspiro a constituirme aquí, a seguir renaciendo en el samsara, hasta que un día logremos todos los bodhisattvas, todos los arhats, todos los mahasiddhas, todos los solitarios, todos los oyentes y todos los bhikkhus, juntos logremos liberar a todos los seres sintientes del sufrimiento. Y yo sé, insisto, que esto a veces se escucha como muy artificial, muy falso, muy imposible, pero pues no lo es. Hemos tenido miles de bodhisattvas en este mundo, hemos tenido miles de bodhisattvas que no son budas, que pueden ser practicantes de otras religiones, hemos tenido miles de bodhisattvas que ni siquiera son practicantes de ninguna religión, ¿no? Y que han contribuido de manera definitiva a disminuir el sufrimiento de la humanidad. Hemos tenido científicos, hemos tenido líderes sociales, hemos tenido líderes espirituales, hemos tenido religiosos, hemos tenido cristianos, hemos tenido musulmanes, hemos tenido budistas, hemos tenido judíos, hemos tenido jainistas, hemos tenido yogis, ¿no? Que son, desde este punto de vista, personas que se han dedicado a disminuir el sufrimiento humano. Y esto es muy importante, porque para nosotros un bodhisattva no tiene que ser un budista. Muy importante esto, ¿eh? Tiene que tener un perfil de una persona que está dedicada a superar el sufrimiento humano. Científicos, técnicos, maestros, no se digan médicos, enfermeras, enfermeros, trabajadores, burócratas, arquitectos, albañiles, ingenieros, plomeros, pintores, toda aquella persona cuya finalidad de su vida es ayudar a los demás, aunque cobren, por cierto, porque eso no es lo importante en este caso, que tienen la intencionalidad de ayudar a bajar las experiencias del sufrimiento en los seres humanos, se constituye como un proyecto de bodhisattva. Esa es la idea. Y ya en términos, ahora sí budistas, bodhisattva, bodhi, es un concepto, pues es el concepto más importante del budismo, porque bodhi quiere decir el despertar, ¿no? El Buda viene del concepto bodhi, y bodhi, B-H-O-D-I, bodhi quiere decir despertar, ¿no? Tomar, si lo quieres poner en palabras castellanas, el tomar conciencia, ¿no? El estar percatado de tu presente, ese es el bodhi. Todos nosotros, en la mayoría, cuando nos ponemos a meditar, tenemos experiencias ahí muy específicas, muy claras de bodhi. Cuando tienes una experiencia muy luminosa, de mucha claridad, contactas con tu respiración perfectamente bien, contactas con tu cuerpo, no tienes ninguna situación ahí anómala ni nada, y es muy fácil conectar con la presencia del presente cuando estás en una mente bodhi. Y sattva es un concepto, yo lo he visto con varias definiciones. No podría decir claramente qué es sattva, pero sattva es, algunos lo traducen como ser, otros lo traducen como una persona guerrera, como un guerrero, otros lo traducen como un luchador, una persona que está muy motivada, que está muy engranada en su práctica. Y pero en general, sattva quiere decir como, no lo quiero traducir mucho al castellano así tan estricto, pero tiene mucho la idea de personas que están salvando a otras personas. Y a mí me gusta aquí hacer referencia a los salvavidas. Ahora que anduve cerca del mar,
me di cuenta que eran tan importantes los salvavidas. Y si uno los mira, lo que es un trabajo de un salvavidas, es muy simpático, es muy interesante. Porque un salvavidas está eh, un buen salvavidas, obviamente estoy hablando de un buen salvavidas. Un salvavidas está allí en la playa o está en la alberca y está atento a qué está pasando, ¿no? Está observando lo que llamamos nosotros en la meditación, en la contemplación. Está contemplando, pero está contemplando con mucha atención que nadie esté sufriendo un ahogo, que nadie tenga un accidente, que nadie tenga una herida, ¿no? Pero él está ahí paradito, moviendo su rostro de un lado para otro lado, pero muy atento de lo que está sucediendo. Y si sucede algo, el salvavidas de inmediato actúa y corre, ya sea atrás de las olas o se echa a la alberca para salvar a esa persona que se está ahogando o a esas personas que están ahogando. Sattva es eso. Es una persona que estás observando, está tranquilo, tranquila, es como un médico, es un mecánico, es un enfermero, es un arquitecto que está viendo la casa donde tú vas a vivir y te la está poniendo de tal manera que tu casa sea lo más agradable para tu existencia, para que tú estés lo más a gusto posible. Te va a poner una ventana acá, porque ahí te va a entrar una luz muy padre y la sala va a estar así para que tú puedas descansar muy bien, ¿no? Todas estas personas que piensan y de una u otra manera actúan para disminuir el sufrimiento de los humanos y ahora obviamente de los reinos animales y obviamente de los reinos espirituales o de los espíritus ávidos como son los Mahasiddhas. Los Mahasiddhas, volviéndonos al quinto arquetipo, manejan mucho las capacidades cosmológicas o las energías cosmológicas para salvar a muchos espíritus ávidos o en muchas mentes que se han desprendido de sus cuerpos y no logran trascender a otros planos. Ellos son, podríamos decir, los médicos de los pretas que llamamos nosotros, los médicos de los, y que coloquialmente llamamos nosotros fantasmas, ¿no? O mentes que han perdido el cuerpo y no han podido superar nuestro plano terrenal. El Bodhisattva es esta configuración entonces, ¿no? Una configuración muy interesante, más profunda y más comprometida socialmente que un Arhat, ¿no? Obviamente sin descalificar en lo más mínimo el arquetipo del Arhat, ¿no? Sino que yo diría que son complementados porque mucho de la formación y mucho de la constitución de un Bodhisattva viene de su hermano mayor que se llama Arats, ¿no? Es el Arhat el que educa al Bodhisattva. Y después viene el séptimo arquetipo, que es el arquetipo del Buda. Este arquetipo, a ver, aquí ya con esto comienzo a terminar, porque necesito descansar, ando muy agotado todavía. Este séptimo arquetipo es el que trasciende el sutra, es el arquetipo que está más allá del sutra del Buda, del hombre de mente noble. Hombre de mente noble para el Buda, cuando ustedes lo lean, está en la página 31 del documento, perdón, no, la página sí, 31 del documento que les mandó amablemente nuestra hermana Pema. Ahí cópienos para los que llegaron tardecito al Zoom. Ahí está ya el documento de los 8 sutras y sastras del budismo libre. Estamos en el sutra 6, número 6. El siguiente mes vamos a ver el sutra 7, por cierto, que va a ser el Satipatthana Sutra, que es un sutra buenísimo. Eso lo va a dar posiblemente uno de nuestros hermanos o hermanos de budismo libre, porque es un sutra muy conocido y muy leído por la mayoría de nosotros.
Entonces, vamos ahora al último al arquetipo, ahora sí, el arquetipo más elevado que tenemos en, los, en la configuración de las personalidades dármicas que buscamos en el budismo. Recuerden que cada uno de estos 7 arquetipos son completamente válidos. Depende de la etapa de tu vida en que estés. Ninguno es superior a otro. Simplemente son escalas diferentes. Son escalas diferentes que vamos nosotros desarrollando dependiendo de nuestra práctica. Y muchas de esas escalas o esas personalidades motivacionales que nosotros aspiramos a constituir como arquetipos vienen según tu propio karma. Cada uno de nosotros tenemos condiciones diferentes de existencia. No es lo mismo estar, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde tenemos 10 centros budistas, donde vienen casi todos los maestros de todo el mundo a dar enseñanzas, a estar viviendo, no sé, en Coetzalan, Puebla. Pues obviamente que las personas que están en Coetzalan, Puebla, que es un pueblo maravilloso, por cierto, no tendrán las mismas condiciones. Claro que hoy existen estas herramientas maravillosas que son las redes y que son, por ejemplo, el Zoom, el YouTube, el WhatsApp, el Face, donde puedes tú ver videos, conectarte con personas, conectarte con conferencias, conectarte con... Pero siempre para nosotros, en nuestros linajes, las enseñanzas en vivo nunca podrán ser sustituidas por otros tipos de enseñanzas, por lo menos en el budismo. ¿No? El budismo es una filosofía, una visión de vida que tiene el principio de la presencia del maestro y la presencia del discípulo, la presencia del que explica el Dharma y el que absorbe el Dharma. ¿No? Sí podemos utilizar recursos de apoyo como este es el Zoom, las grabaciones, los videos, el Facebook, etcétera, pero nunca sustituir nuestra presencia dármica, porque desde el linaje, desde el Siddhartha Gautama, después de 2600 años, la enseñanza presencial ha sido básica para sostener los linajes. Los linajes no se sostienen virtualmente, se sostienen existencialmente, es decir, con la presencia de las personas en los cursos, en los retiros, en las conferencias, etc. Bueno, ya todo esto, ya me fui a otro caso, a otro tema. Me regreso al Buda. Muchos de ustedes seguramente se preguntan, bueno, ¿qué es el fregado Buda? ¿No? Para empezar, el Buda sí y no es el que está en la entrada de los restaurantes chinos, panzoncito, y que todo el mundo le sobamos la pancita. Sí es un Buda, porque cuando llega el budismo a China, se lo voy a contar para los que van allá a las comidas chinas, o tienen contacto con alguna comunidad china o con alguna cultura china. Cuando el budismo llegó en el siglo IV a China, en China existía muchas religiones. Había taoísmo y había confucianismo, fundamentalmente, que todavía existen hoy en día, por cierto. Y había podríamos decir pues no quiero decir un dios, había una imagen muy popular, porque era del pueblo, de la prosperidad. Y esa imagen de la prosperidad era un chino. Los chinos son raramente gordos, ¿no? Era una persona gorda, muy gorda, que representaba pues la satisfacción y la riqueza y la prosperidad. No era una persona, sin el sincronismo entre el chamanismo que existía en China en aquel entonces con el taoísmo, produjeron esta imagen curiosa de prosperidad. De hecho, nosotros todavía tenemos algo así, ¿no? Creemos en las rupias y creemos en...
ay, que si esta piedra me da prosperidad y la agarramos y la ponemos en nuestra sala, ¿no? Tenemos mucha esa idea de que hay cosas que nos pueden ayudar a a la prosperidad y a la riqueza, ¿no? Cuando llega el budismo, principalmente de Japón y algunas partes del Tíbet, si tú ubicas geográficamente el Tíbet, si te subes hacia el norte del Tíbet, encuentras a China. Y si te vas hacia el este de Japón, vas a encontrar a China. Entonces, a los chinos les llega el budismo por los dos lados, les llega por los tibetanos y les llega por los japoneses. Y para que la gente, el pueblo, podemos decir chino, pudiera aceptar un poquito al budismo, pudiera comenzarlo a integrar, combinan a esta imagen de la prosperidad con el Buda. Entonces ustedes van a ver a ese chino gordito así, con una mala acá y con su túnica y todo. Y tú sóbale en la pancita porque en una de esas se te cumplen los deseos. Nunca es una mala idea eso, ahora en la pancita. Ya, ¿no? Pero por eso les decía yo, puede ser Buda, si no Buda. No, es una mezcla ahí media rara, muy popular. No es del agrado de los budistas Chan en China esta imagen para nada. No, para ellos es una como denigración de la imagen del budista, pero, pues, fue una imagen muy adaptada al pueblo, que cuando los chinos ya emigraron a nuestros países, se lo trajeron y por eso la mayoría, no todos, ¿no? Pero la mayoría de los restaurantes vas a encontrar a esta imagen. O si no, vas a encontrar como un gatito, ¿no? Que está haciendo con la manita así, ¿no? Que se parece mucho también al Buda de los chinos, de los restaurantes, vamos a ver, ¿no? Bueno, pero ese era como un anexo cultural nomás. Buda es un concepto entonces que es un concepto que lingüísticamente hay que tener mucha precisión. Es un concepto que no es un nombre, para empezar. No es o sea, no es el nombre de una persona Buda. Es un adjetivo. Es decir, es una cualidad de una persona. Y aquí va así, ahora sí te va a hacer sentido todos estos 6 arquetipos que hemos estado platicando. Buda es una persona completamente despierta, donde toda su experiencia está inmaculada con lo que llamamos nosotros un campo puro. Yo sé que esos son lenguajes ya muy teológicos, pero te lo voy a poner más sencillito. Buda, o la persona que se convierte en Buda, porque para nosotros Siddhartha Gautama, el Buda, es el Buda así con mayúscula, pero en estos 2600 años de existencia del Buda Dharma, se han producido muchos Budas, y ya ha habido muchos Budas, ¿no? Pero obviamente el primer Buda pues es Siddhartha Gautama el Buda, y después han venido muchas personas que han logrado la iluminación, y en el momento en que se logran la iluminación se convierten en Buda. Y el concepto de Buda, la palabra Buda, lo utilizamos de dos maneras. Esto es muy importante para cuando tú estés en una conferencia, estés en un curso, estés en un retiro o estés leyendo un libro. Cuando veas el concepto Buda, ten mucho cuidado de cómo se está utilizando ese concepto de Buda. Buda se utiliza en una primera definición como una persona. Buda en este caso es Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama el Buda, que fue una persona real, que vivió hace 2600 años, que fue un príncipe, que vivió allá en la zona del río Ganges, hoy podríamos llamarla en la zona norte de la India y lo que es el país de Nepal y Bután, que se casó con una mujer que se llamó Yasodhara, que tuvo un hijo que se llamó Raula, una persona que logró su iluminación a los 35 años, abajo del árbol Bodhi que está en Bodh Gaya, en Nepal, y que 45 años se dedicó
a enseñar, a formar una comunidad, una sangha, ¿no? Que llegó a ser en vida de Siddhartha Gautama de más de 30,000 monjes y monjas y que murió a los 80 años. Ese es Buda histórico, le decimos, ¿no? En gran parte de las imágenes que utilizamos, de los dibujos que utilizamos, estamos hablando casi siempre de Siddhartha Gautama, el Buda. Y entonces tú tienes, cuando leas algo, leas un libro, o estés en una conferencia, o estés en un curso, retiro, etc., cuando se hable de Buda, ubícate muy bien si está hablando del Buda histórico o, que es lo que voy a hablar ya ahorita, del Buda abstracto, del Buda como un signo, el Buda como una cualidad humana. ¿Qué quiere decir esto del Buda? Bueno, y aquí ya vamos a remitir ya a los conceptos más genéricos del budismo. Para el budismo, o particularmente para la psicología budista, todos nosotros estamos viviendo dormidos. Estamos dormidos. Y estamos interpretando las realidades como si fueran sueños. Completamente alucinando, completamente llenos de engaños, llenos de ilusiones, llenos de falsedades y llenos de errores. Podríamos decir, este principio dármico de entender que nosotros estamos viviendo en la ignorancia y estamos viviendo en el error, ¿no? En el error fundamental de creer que existe un yo, en el error fundamental de no entender cómo son las cosas en realidad, en el error fundamental de creer que si cumplimos, si satisfacemos nuestros deseos, vamos a ser felices. En estos tres errores, cuando estamos nosotros metidos en estos tres errores, estamos metidos en una mente de ignorancia, en una mente errónea. Todos ustedes, todos sabemos cómo son los sueños, ¿no? Por lo menos porque hemos soñado. Y sabemos que los sueños no son reales, ¿no? Claro, cuando estamos soñando, si no tenemos un sueño lúcido, si estamos en un sueño inconsciente, tú el sueño lo vas a vivir como, cuando estás soñando, como algo real. Y cuando te despiertas, cuando nos despertamos y abrimos los ojos, decimos, y así hasta expresamos, ¿no? Era un sueño. Y no era real lo que estaba yo soñando. Bueno, eso es lo que se llama la vida orínica. La vida de vigilia, la vida que tenemos supuestamente cuando despertamos después del sueño, es casi igual. Realmente seguimos sin ver las cosas como son, seguimos viendo permanencia donde hay pura impermanencia, seguimos viendo satisfacción donde hay pura insatisfacción, seguimos viendo felicidad donde hay pura infelicidad y seguimos viendo vida donde hay pura muerte. Y esta visión tan errónea de las cosas hace que nuestra mente esté completamente confundida, completamente amarrada en lo que llamamos nosotros estados mentales alucinados. Bodhi o Buda quiere decir que nosotros con nuestra disciplina, con nuestra ética, con nuestros estudios, con nuestra reflexión y con nuestra práctica, con estos instrumentos, empezamos a despertar. Y este despertar lleva el primer nombre que lleva este despertar, lo dijimos cuando empezamos a hablar, se llama Nirodha. Empezamos a liberarnos de nuestros deseos neuróticos y nuestras confusiones de confundir los placeres sensitivos con la felicidad. Empezamos a liberarnos de nuestra ignorancia de mal interpretar la realidad
y ver la impermanencia, ver la permanencia como impermanencia, ver el sufrimiento como sufrimiento, ver las cosas tal y como son, sin agregarles ningún aditivo falso o erróneo, y empezamos, y esto es muy, muy importante en el mundo occidental que vivimos, a darnos cuenta de que no existe un yo sólido, no existe un ser, no existe un alma, no existe algo duradero, algo eterno, algo fijo y permanente en mi experiencia de vida. Es lo que llamamos el Bhagavad del yo. Y cuando empezamos a ver así las cosas, a sospechar que esos deseos, en vez de producir felicidad, realmente nos están produciendo enormes sufrimientos, en ver claramente que de esta manera errónea que tenemos de interpretar las realidades, nos están creando muchos conflictos y muchos problemas y muchos malentendidos y mucha violencia y mucha agresión, y empezamos a ver esta ignorancia y comenzamos a apuntalar nuestra capacidad de entendimiento y comprensión para comenzar a entender las cosas tal y como son, sin hacer intervenir nuestros prejuicios, nuestros preconceptos y fundamentalmente nuestro ego, y empezamos a sospechar que este yo que tanto defendemos, que este yo que tanto amamos y que tanto buscamos y andamos en cursos y andamos en retiros para encontrar mi yo, porque mi yo no lo encuentro y yo necesito y lo mío y lo mío y lo mío y lo yo y lo yo y lo yo, es lo que constituye un enorme tsunami de nuestro sufrimiento. Empezamos a entrar al mundo budaico. Empezamos a volvernos budas, es decir, a despertar del enorme engaño en que nos tiene metido el samsara, por nuestros deseos, por nuestra ignorancia y por nuestra egocentricidad. Y Buda aquí, ya aquí está, de este séptimo arquetipo que estamos hablando, ya estamos hablando y esto es muy importante, dentro de nuestra práctica como budista, estamos hablando ya de la máxima expresión que podemos nosotros llegar en la vida terrenal que tenemos, la máxima del máximo desarrollo espiritual que podemos aspirar en nuestra vida es convertirnos en Buda. No hay más. Para el budismo, de la experiencia del Buda hacia allá, ya no hay nada. Ya hasta ahí llegamos. Desde el punto de vista del Buda, irse más allá del Buda es ya otra cosa. Y de hecho, les va a parecer, ya voy a terminar para ver si alguno de ustedes quiere intervenir. De hecho, el budismo es la única filosofía de vida. Y esto hay que tenerlo muy claro si ya eres budista o si estás conectando con el budismo, hay que tenerlo muy claro. El budismo trata, o es la única filosofía de vida que procura realizarse en su totalidad para desaparecer como budismo. La ilusión de un budista es llegar un día a dejar de ser Buda, a dejar de ser budista. ¿Por qué? En muchas enseñanzas, Siddhartha Gautama nos dice que nosotros ahorita estamos en la orilla del samsara, o en la orilla del sufrimiento, y que toda su enseñanza, él lo dijo muchas veces, toda su enseñanza, él hacía la analogía que el Dharma era una barca, era una lancha, un barquito, ¿no? Decía, y mi barco, mi Dharma, mis enseñanzas, mis verdades, tratan de cruzar ese río del samsara y llegar a la otra orilla del río del samsara, y esa otra orilla del río del samsara se llama nirvana. Y cuando nosotros lleguemos, porque algún día ya vamos a llegar, porque ya al llegar a ser humanos, ya llegamos casi al 50%, seguramente si no en esta vida, en vidas futuras, sí lo vamos a lograr.
no nos desesperemos y no nos frustremos. Cuando lleguemos a la otra orilla, que es la orilla del Nirvana, tú vas a seguir caminando, pero ya no vas a llevar encima esa barca ni esa lancha, porque ay, cómo me gustó esta lancha y me salvó la lancha, no te la vas a llevar encima, tú vas a dejar el Dharma y vas a entrar allá a un plano que ninguno de nosotros sabemos cuál es, porque pues nunca hemos estado ahí ni nos hemos podido siquiera conceptualmente experimentar ese plano más allá del Dharma. El budismo tiene la intención de desaparecer en la medida en que se logra lo que las personas logran la iluminación y logran la experiencia de nirvana. Y ya después de ahí de lo que llamamos post-nirvánico, ya no vamos a ser budistas, ya no vamos a visitar el Dharma, ya no va a estar Buda con nosotros, ya no va a estar la Sangha con nosotros, ya no va a estar el Buda con nosotros, ya no va a haber nada de esto, va a ser otro plano y otra experiencia. Que me imagino que ya también miles o millones de personas la han vivido la experiencia del post-nirvánica, pero nosotros con esto lo que queremos hacer es que tener un compromiso con nosotros mismos de estos arquetipos. Y tú la pregunta que yo los invito a que reflexionen estos días es, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿A dónde quieres ir con tu vida? ¿Quieres ser un bhikkhu, bhikkhuni? Padre, está bien. Una persona de entrada, irte a un monasterio, irte a un templo, está padre. ¿Quieres ser una persona oyente, un arquetipo oyente? De ser una persona que absorbe el Dharma, que absorbe las enseñanzas espirituales, no nomás budistas, sino cristianas o de New Age, y andas ahí escuchando y oh, esto te va a interesar. Está bien también, si ahí te quieres quedar y ahí te sientes a gusto y sientes que estás en tu buen camino, ahí quédate hasta que venga otra experiencia y te cambien las cosas. ¿Quieres ser una persona introvertida, solitaria, practicar tu budismo o tu práctica meditativa sola, solamente conectarte de vez en cuando, pero te sientes mejor, te sientes gozoso, gozosa, te sientes placentera, te sientes llena, estando contigo mismo, contigo misma? Está bien también. La vía del solitario es una vía muy respetada, es una vía muy hermosa, muy poética. Quizá no vas a tener videos por todos lados, quizá no vas a aparecer, no tengas ni Facebook y no tengas nada de eso. Qué bueno, ¿verdad? Si tu experiencia es de mucho más de estar introvertido, estar en tu experiencia, padrísimo. ¿Quieres ser un Mahasiddha? ¿Quieres ser una persona que enloquezca a las familias conservadoras? Que ponga en las fiestas un toque mágico, que es una persona risueña, una persona mágica, una persona valiente, que rompe esquemas, que se ríe de las estructuras conservadoras, moralistas, de los prejuicios, que es una persona retadora, que llegas a un mercado y abres plaza y gritas si hay una injusticia, pues está bien también. Un Mahasiddha es una persona muy importante en nuestras experiencias de vida, porque son líderes, porque son personas que rompen paradigmas, rompen preconceptos, ponen a juicio nuestros criterios, nuestras moralidades, nuestras éticas, se atreven a romper patrones mentales, patrones sociales. Son personas muy sabias que puedes encontrarte tiradas en la calle, que puedes encontrarte en un homeless, que puedes encontrarte en un alcohólico y que puedes encontrarte en un perro rabioso. Pero son personas o son seres que realmente nos ponen en aprietos, en muchos aprietos. ¿O quieres ser un Narat? ¿Quieres ser una persona muy dedicada, muy disciplinada y muy gestionando, perdón, tus emociones y tus pensamientos, muy atenta a tu psicología, a tu experiencia interna, espiritual, muy atenta, un buen Arat, una persona que procura disminuir lo más posible, crear causas y condiciones del sufrimiento de los demás, que está muy atenta
a la experiencia sensitiva, olfativa, gustativa, táctil, auditiva, una persona muy atenta a toda la experiencia de los sentidos, atenta a cómo se desarrollan los deseos en tu experiencia, válido también. Muy concentrada en la psicología, en nuestras emociones, válido también. Qué padre, de esas personas necesitamos muchas. ¿Quieres ser un bodhisattva? ¿Quieres ser una persona que dedicada en tu vida a solventar, a disminuir las causas y condiciones del sufrimiento de los demás? Y que estar comprometidos en lograr tu iluminación, pero sin salirte del samsara y siguiendo y peleando aquí para que esas causas y sufrimientos en los demás seres sintientes dejen de serlo, y que tu slogan, tu principio fundamental sea: yo voy a procurar en mis acciones de mente, palabra y cuerpo disminuir el sufrimiento y el dolor de todos los seres sintientes sin excepción alguna, desde mis amigos, mis enemigos, mis adversarios, mis vecinos, mi colonia, mi ciudad, mi país, mi mundo, el mundo de los reinos de los animales, el mundo de los reinos de los espíritus ávidos, el reino de de los espíritus infernales, el reino de los semidioses, el reino, yo puedo estar en todos esos reinos procurando contribuir a disminuir el sufrimiento y crear causas causas y condiciones para el sufrimiento, pues a darle, tienes ya muy claro lo que quieres hacer con tu vida en esta vida, y ojalá sigamos con esas mismas intencionalidades en las vidas futuras que tengamos. O quieres ser un Buda, o quieres ser una persona iluminada completamente, ya estructurando una experiencia nirvánica, demostrando que en nuestro mundo las personas podemos iluminarnos en esta vida o en las vidas que vienen, y perfilándonos como Budas, como personas completamente claras, luminosas, compasivas y sabias. Válido también. Ninguna es mejor que otra. Son 7 caminos, son 7 mapas. Toda depende de la vida que estés llevando, toda depende de tus antecedentes, y toda depende de este momento hacia dónde quieres girar tu experiencia de vida. Ahí tienes los 7, hay más, por cierto, pero estos son los 7 más importantes arquetipos de nuestra práctica. Son los puertos donde queremos llevar nuestra barca existencial. Ahí es donde queremos estacionarnos, y ya estacionados comenzar a experimentar otros planos y otras experiencias. Este es un cuento de nunca acabar, ¿no? Nuestra mente, se dice que nuestra mente no tiene principio, no tiene fin, ¿no? Estos 7 mapas o estos 7 arquetipos simplemente son luces, son como cuando uno va en el avión, ¿no? Y vas viendo abajo y dices, está esta ciudad, y a tu izquierda esta ciudad, y a tu derecha está otra ciudad, ¿no? Estás viendo como luces, ¿no? Estos 7 arquetipos son estas luces que te dicen, ¿dónde quieres aterrizar? ¿Dónde quieres llegar? Porque uno de los compromisos que tenemos en el Dharma es tener muy claro qué queremos hacer con nuestra vida, que es una vida preciosa, única, privilegiada y sagrada, y no tenemos derecho a seguirla desperdiciando. Pon tu puerto, dirígete a tu puerto. Si llegas a ese puerto y dices, pues siempre no me gustó, pues vete a otro, son 7, vas a tener toda la vida y las vidas que vienen para experimentar, y ojalá que todos tengamos esa posibilidad de experimentar los 7 puertos y decir dónde queremos quedarnos ya para la inmortalidad, que es la experiencia de la iluminación. Ya se me cerró la voz. Hasta aquí llego, dejamos la hermana Pema, por favor, abierto el micrófono para las personas que quieran hacer comentarios, pláticas, abierto. Gracias por tu escucha y por tu presencia. Bueno, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta o comentarios, es el momento de romper el silencio y la escucha. Y bueno, si alguien quiere preguntar,
Puede ser levantando la manita, abriendo el micrófono. Aquí tenemos un comentario de Salvador Mariña. Gran plática, muchísimas gracias. Ok, sí, adelante. Galaxy Tabs A7 Lite. Hola, soy Angie, espero que Jorge me recuerde. Paso aquí a saludarlo con mucho meta. Muchas gracias, Angie. Mazuka, muchas gracias, maestro. Gracias. Abraham igual también está agradeciendo. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, agradecemos sus saludos. No se olviden el siguiente mes contactar. Ya también les volví a compartir el documento para quienes llegaron posteriormente. Señalen un clic. Una disculpa a quienes nos solicitaron que se los enviáramos por correo, pero pues es muy probable que se me olvide. Así que mejor aprovechemos estos momentos para poder tener acceso a este texto. Y si no, no se preocupen, la próxima reunión también se los podemos compartir. Sí. Saludos de Adela, la hermana Prilla. Perdón, sí, accedan ahorita al documento porque ya cuando apaguemos el Zoom ya no van a poder acceder al documento. Háganlo ahorita mejor. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos estaríamos viendo en la próxima sesión. Gracias a todos por su presencia. Hasta luego, gracias, Lali. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.